Nuestro Dios que estás en el cielo, diríjanos ahora, oh Padre Santo, con la Biblia al día. Un estudio diario de su palabra. Agradeciendo a la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica por este precioso espacio. En Jesús. Amén. Escuchemos entonces a la Escuela de Teología. Con la lección para hoy. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa. Creer en sus promesas. Es tu palabra. Primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 13. Josadac fue llevado al cautiverio cuando el Señor deportó a Judá y a Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Hoy queremos hacer un breve análisis de la vida de tres sumos sacerdotes. La tribu de Leví tuvo las siguientes particularidades. Dios los eligió en lugar de todos los primogénitos de Israel. No tuvieron territorios en heredad en la tierra prometida. Dios era su heredad y sustento. Los levitas fueron los encargados de realizar todo el trabajo en el santuario. Los descendientes de Aarón fueron los seleccionados para ministrar como sacerdotes y sumos sacerdotes. Analicemos este día la vida de tres sumos sacerdotes. Primero, Azarías. Ejerció su ministerio en tiempos de Salomón. Tuvo el gran privilegio de ministrar en este majestuoso templo construido para adorar a Dios. Además, pudo observar las manifestaciones visibles de la presencia de Dios, entrar al lugar santísimo y ministrar delante de la Shekinah, la luz que emanaba del propiciatorio. El segundo, Josadac, vivió en el tiempo de la deportación de Nabucodonosor. Por ser sumo sacerdote, habría tenido que participar en el trabajo de esconder el arca del pacto para que no sea profanada. Estos hombres justos, según relata Spiritual Gift, páginas 114 y 115, un poco antes de la destrucción del templo, quitaron el arca sagrada, la cual contiene las tablas de piedra, y con tristeza y llanto la escondieron en una cueva donde estaría apartada del pueblo de Israel a causa de sus pecados y no sería nunca más restaurada a ellos. Esa arca sagrada está escondida todavía, nunca ha sido movida desde que fue escondida. Y el tercero, Jesús, nuestro sumo sacerdote, según Hebreos 4, 4 al 16, ministra actualmente en el santuario celestial, intercediendo por nuestros pecados y la restauración de nuestras vidas para vivir con la deidad por la eternidad. La cita selecta hoy se encuentra en el libro Exaltada a Jesús, página 313. Jesús es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Nuestra posición es como la de los israelitas durante el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, que representaba el lugar donde nuestro sumo sacerdote intercede en la actualidad, y rociaba la sangre expiatoria sobre el asiento de la misericordia. Afuera no se ofrecía ningún sacrificio propiciatorio. Mientras el sacerdote intercedía delante de Dios, cada corazón debía inclinarse contrito y suplicar el perdón de sus transgresiones. Oremos. Padre amante, te agradecemos porque Jesús es nuestro sumo sacerdote que vive para interceder por el perdón de nuestros pecados. Gracias por darnos la salvación. Por Jesús. Amén.
hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página teología.unabeca.ac.cr. Creed en los profetas. Agradecemos a la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica por este interesante análisis del capítulo de hoy de la serie La Biblia al Día. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora estudiar su palabra. La lección de escuela sabática para nuevos creyentes, Señor, ha sido diseñada para aquellos que están comenzando a estudiar la Biblia. Pedimos, oh Dios, que sea una gran bendición para todos los que estén conectados en las distintas redes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La escuela sabática para nuevos creyentes de esta semana se titula Exaltar a Jesús. Estamos en la última semana del año. Nuestra lectura bíblica para esta semana se encuentra en Juan 12:32. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El concepto clave de esta semana es Cristo es el centro de la Biblia. Nuestra introducción nos dice: nuestra lucha contra el mal es insoslayable. Nos hallamos todos inmersos en una batalla de alcance cósmico que los adventistas llamamos el gran conflicto. El apóstol Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, viendo a quién buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Esto es exactamente con lo que se tuvo que enfrentar nuestro personaje de esta semana. Ana Adbanbor, hija de un sacerdote budista. Por circunstancias del destino, Ana pareciera haber sido llamada según su tradición
como hija de un sacerdote budista para ser grande entre su gente. Pero cuando tuvo su primer embarazo, complicaciones serias ya que el bebé no quería nacer. Pasaron los 9 meses y no había muestra de que el bebé quisiera nacer. Su vida y la del bebé estaban en peligro. Y nadie podía ayudarlos. El Señor escuchó las súplicas de Ana y manifestó su misericordia cuando una pareja de adventistas del séptimo día que se encontraban ministrando en aquella región le pidieron a Ana permiso para orar por ella y por su bebé. Finalmente, Ana dio a luz un bebé sano y fuerte. Y tomó la decisión de abandonar la fe de su padre e unirse a los adventistas del séptimo día. Siguiendo a Cristo de allí en adelante. Esta decisión suscitó la ira de su familia. Incluso fue amenazada de muerte por su propio padre. En la cultura donde Ana se había criado, abandonar el budismo acarreaba el repudio y la expulsión del seno familiar. Algo muy peligroso. En un ambiente dominado por el culto a los espíritus, la magia y la brujería. Ana tenía mucho miedo, pues conocía los maléficos poderes del vudú y sabía que los sacerdotes hechizaban a las personas y las dominaban. Su propio padre era uno de los sacerdotes. Así que llegó un día, después de haber comenzado amenazado de muerte, después de haber sido amenazada de muerte por miembros de su clan familiar, se arrodilló a orar e imploró la protección de Cristo. Mientras Ana estaba orando, el Dios del trueno se hizo manifestar. Su casa fue sacudida por vientos huracanados. La tormenta hizo que se desplomara el techo de la vivienda. Un rayo le quemó las piernas. Los vecinos, en lugar de socorrerla, huyeron despavoridos, aterrorizados,
por la idea de que los dioses estaban castigándola por haberse convertido al cristianismo. Aquel día Ana no solo perdió su casa, sino que además su hijo mayor murió en otra aldea. El bebé que acababa de nacer era el segundo hijo de Ana. Y fue el motivo o circunstancia que el Dios utilizó para hacerle el llamado a Ana. Ana no dudó en que Dios había escuchado su oración. Según las tradiciones mágico-religiosas de sus ancestros, si Ana quería volver a vivir en su casa, debía ofrecer sacrificio a los dioses para que los espíritus limpiaran la impureza que había introducido en su hogar cuando decidió abandonar el budismo y seguir a los adventistas del séptimo día, siguiendo a Jesús. Ella decidió no regresar y con la ayuda de los bondadosos adventistas se fue a vivir a otra aldea. El testimonio de Ana es el siguiente. Nos cuentan: la gente me dice que la vida sería más fácil si tan solo regresara a la religión de mi padre. Pero para mi familia y para mí no hay vuelta atrás. Comparto mi fe con otros y les digo que mi Dios me salvó del Dios del trueno. No sé cómo se llama el Dios que te está atacando a ti en este momento, pero sí sé cómo se llama el Dios que es más fuerte que el Dios que te está atacando. Así como el Dios del trueno fue vencido por Jesús, el Dios del cigarrillo, el Dios de la bebida alcohólica, el Dios de la droga, el Dios del homosexualismo, el Dios del lesbianismo, el Dios de la poligamia, el Dios del casino, el Dios de los caballos, el Dios de la chinguia. Yo no sé cómo se llama el Dios que te está persiguiendo a ti. Yo no sé cuántas piernas te ha quemado. O cuántos salarios te ha quemado. Pero yo sí sé que nuestro Dios, Jesucristo, es más fuerte que cualquiera de ellos. Decide hoy conocer a Jesús. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, dice Juan 17:3. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Decide hoy amar a Jesús. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciente la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, según de Corintios 4:6. Decide hoy, cada mañana, hablarle a Jesús. Preséntate delante de él tal cual como eres.
y deja que Él escuche tus súplicas, como lo hizo el rey David en el Salmo 5:3. Decídete a seguir a Jesús, como lo hizo Nicodemo cuando sentado en el banco de los tributos, el Señor le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió. Mateo 19, 22 y 23 nos dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. El joven rico no atendió como Leví Mateo. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Dos personajes, el uno con muy pocas posesiones, pero cobrador de impuestos, odiado. Y el otro con muchas posesiones y muy querido por la sociedad. Tú decides a cuál de los dioses deseas rendirle tu corazón. Leví Mateo dejó todo, dice el texto, y siguió a Jesús. El joven rico tenía muchas posesiones y no estuvo dispuesto a dejarlas para seguir a Jesús. ¿Qué es lo que te impide seguir a Jesús? ¿Será tu propio yo? En el libro Hijos e Hijas de Dios, la hermana Elena G. de Guay escribió lo siguiente. Hoy necesitamos hombres de fidelidad cabal. Hombres que sigan plenamente al Señor. Hombres que no estén dispuestos a guardar silencio cuando deben hablar. Que sean firmes como el acero a los principios. Que no traten de hacer alarde ostentoso. Que anden humildemente con Dios. Que sean pacientes, amables, bondadosos y corteses. Que comprendan que la ciencia de la oración consiste en ejercitar fe y realizar obras que glorifiquen a Dios y hagan bien a su pueblo. La cita termina diciendo, el seguir a Jesús requiere una conversión de todo corazón al principio y una repetición de esta conversión diariamente. Comentarios Bíblicos Adventistas, tomo 1, página 1113. Nuestro problema es proclamar a Jesús. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, de llamarse hermanos de nosotros. Pero nosotros nos avergonzarnos de llamarnos cristianos. Mateo 8, 21 al 22 nos dice, otro de sus discípulos le dijo, era discípulo de Jesús. Señor,
permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. En Hechos 1:8 el Señor prometió, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es proclamar a Jesús? Sin el Espíritu Santo no podemos hacerlo. En el capítulo 11 del libro El Camino a Cristo, la hermana Elena G. de White nos recuerda: cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar fervorosamente por el maestro que trabajó con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad, por la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuerza con qué trabajar. Mis queridos hermanos, ¿qué es la proclamación del Evangelio? ¿En qué consiste proclamar el Evangelio? Primero, el apóstol Juan en el Apocalipsis predice la proclamación del mensaje del Evangelio eterno precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Juan el revelador contempla a un ángel que tenía el Evangelio eterno para proclamarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:6. Esta amonestación referente al juicio con los mensajes que con ella se relacionan es seguida por la venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. La proclamación del juicio anuncia la proximidad de la segunda venida del Salvador. Y a esta proclamación se le denomina el Evangelio eterno. De esa manera Juan ve la predicación de la segunda venida de Cristo. El anuncio de su cercanía constituye una parte fundamental del mensaje del Evangelio. Es posible que escuchaste decir a tu abuela que Cristo viene pronto. Y es posible que ella también haya escuchado a su abuela decir que Cristo viene pronto. Pero desde 1844, el pueblo de Dios de los últimos tiempos viene anunciando que la hora del juicio ha llegado. Y cuando el juicio termine,
Los que hayan aceptado la invitación serán partícipes de la mesa del Cordero. La invitación del Evangelio ha de ser dada a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El último mensaje de amonestación y misericordia ha de ser iluminar el mundo entero con su gloria. Ha de llegar a todos, ricos y pobres, encumbrados y humildes. Pasar por los caminos y veredas y haz entrar a otros hasta que mi casa se llene. Es la orden del Cordero. Es la orden del novio. Sal a los caminos, a las veredas, y hazle la invitación a todos. Cuando comenzó este programa, cerca de 10,000 personas recibieron la invitación. Estamos ya en el tercer año. Y seguimos todos los días invitando a cerca de 10,000 personas. Yo no sé cuántos han aceptado la invitación. Quizás nunca lo sabré. Pero el número no es importante. Los números han dejado de ser importantes y nunca fueron importantes para Jesús. El mundo está pereciendo que no conoce el Evangelio. La buena nueva de salvación en Cristo. Hay hambre de la palabra de Dios. Hay pocos que la prediquen sin mezclarla con la tradición humana. Aunque la Biblia está a disposición de prácticamente todo el mundo en su propia lengua, el mundo no recibe las bendiciones que Dios ha colocado en ella para los que la escudriñan. El Señor nos invita a nosotros como servidores suyos a que llevemos su mensaje a todo el mundo. No te quedes allí sentado sin hacer nada. La palabra de vida eterna debe ser dada a aquellos que están predicando, que están padeciendo por causa del pecado. Léete Palabras de Vida del Gran Maestro, las páginas 179 y 180. Mañana tendremos el repaso final de esta cartilla. Y te invitamos para que la próxima semana nos acompañes, cuando vamos a hacer un repaso anual. Desde el domingo hasta el próximo sábado, estaremos revisando cada uno de los 4 trimestres del año. Vamos a ver en las huellas de Jesús, primer trimestre. Crecer en Jesús, segundo trimestre. El poder de la palabra de Dios, tercer trimestre. Y cerraremos con En Marcha con Jesús, el poder de la misión. Cuarto trimestre.
Te espero la próxima semana. Que estés con nosotros toda la semana repasando el año. Es tiempo de orar. Nuestro Dios, gracias por esta última lección del año. Al llegar a este día, aceptamos el reto de ser misioneros suyos. Por medio del evangelismo digital. Y si alcanzamos a 1, 2, 3, 4, 5 miles de personas, que la honra y la gloria sea solo suya, Señor. Nos quitamos nosotros en cada predicación para que usted sea la voz que escuche la nación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos las gracias a todos los que han estado conectados en este momento. Los felicitamos y les invitamos a que nos acompañen mañana con el resumen de la semana y a partir del domingo con el resumen anual. Recuerden que al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia.